en las causas. Hoy día queremos también hablar de género. Está con nosotros Paula Cifuentes, periodista y directora ejecutiva de Empoderadas. ¿Cómo estás? Qué bueno que puedas estar de nuevo con nosotros de vuelta, Paula. Es muy potente y muy positivo seguir hablando de los estereotipos de género y de todo lo que hemos estado realizando para justamente esta lucha hacia el género nuestro. Muchas gracias, Conci, también por este espacio, también a TVU, ¿cierto?, por estar comentando y también visibilizando esta temática. Tú bien señalaste dos conceptos que son muy claros, sesgos y estereotipos, que los escuchamos, los hemos oído ahí, pero también queremos ver cómo se aplican en la vida diaria, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo o también en las organizaciones o en el día a día. Sin duda son temas que es importante comunicar y visibilizar. Sí, nosotros hablábamos que, bueno, aparte de la revista también está esta oportunidad de poder enseñar, ¿cierto?, a través de ustedes como organización, ¿no? El poder, por ejemplo, entender cómo poder definir hoy día lo que es la perspectiva de género, poder acercar a la gente a estos temas que son tan importantes. Exactamente, hemos escuchado mucho últimamente el concepto de que esto o esta política o esta acción o esta comunicación, por ejemplo, de lo que nosotros, por ejemplo, hacemos de Empoderada, que somos una plataforma con distintos medios de comunicación, ¿cierto? Tiene que tener esta acción o esta actividad perspectiva de género. Pero decimos que es perspectiva de género y en concreto es poder contar con, o sea, poder identificar, primero diagnosticar y saber cuáles son los sesgos y estereotipos que existen tanto para hombres como las mujeres en los distintos espacios y cómo también desde esos sesgos y estereotipos que se identifican, cómo los vamos a abordar. Claro. Cómo vamos o sea, cuáles van a ser las acciones que vamos a realizar. Ok, y justamente referente a eso, ¿cuáles son las principales características de estos sesgos o estereotipos que van enmarcando tanto a hombres como a mujeres? Bueno, podemos decir primero las labores de crianza. Muchas veces se asocian y lo vemos en el día a día. Por ejemplo, ahí la idea es que vayamos, ¿cierto?, viendo cosas muy prácticas. Por ejemplo, cuando nosotros salimos con nuestras amigas o amigos, lo primero que te preguntan cuando uno tiene hijos e hijas es ¿con quién dejaste a tus hijos? En cambio, a los hombres esas preguntas no se les realizan. Entonces, ahí vemos un sesgo de género. ¿Por qué? Porque se asocia que solo la crianza solo para la mujer. Exactamente. O cuando vamos a una entrevista de trabajo. Un día conversaba con una persona y me decía, pero ¿cuál es el problema que te pregunten cuántos hijos tienes, etcétera, si quieren conocernos de tu familia? Ok, pero después de esa pregunta nosotros sabemos cuál es la pregunta siguiente, que es ¿con quién quedan? Y si tienes redes de apoyo. Entonces, también nos vas viendo y dices, oye, pero si tiene menor de 2 años... y eso finalmente es una carga para la mujer porque es una mochila gigante que se nos entrega desde el minuto del nacimiento, cuando ya a los, no sé, 2, 3 años, lo primero que se nos regala es una muñequita con un chupete, la casita, por ejemplo, de la cocina. Entonces siempre nos van haciendo esta suerte de estereotipo y se hace entender que la responsabilidad de la crianza y de los niños es un desarrollo que tiene que partir desde muy pequeñitas y que es solamente para nosotras. Entonces, finalmente, ahí hay muchos problemas porque en nuestros distintos roles también queremos trabajar, también queremos tiempo para nosotras y finalmente todo va a recaer en esa responsabilidad que es maravillosa. Yo no estoy diciendo que es difícil ser mamá, o sea, es difícil, pero también necesitamos esa ayuda, es esencial que sea compartida. Exactamente, tú dijiste bien, compartida en colaboración, porque es distinto cuando tú dices, mira, yo puedo tener la opción de quedarme en casa, porque ahí también tenemos que desmitificar aspectos de la equidad de género, decir, bueno, ¿qué pasa con las madres que optan por quedarse en casa? Ok, cuando tú tienes esa opción de decir, yo quiero quedarme en casa, estar al cuidado de mi hija e hijo, porque vemos que hoy en día, por ejemplo, aspectos de la salud mental o pasar tiempo con ellos es importante. Pero ¿qué pasa cuando esa madre no tiene opción y tiene que, porque finalmente no tiene redes de apoyo? ¿Qué pasó en pandemia? No había jardines, no había colegios, no quiere decir que los colegios son lugares para que cuiden a los niños, no, pero sí son, o sea, muestran que hay una falta de red de apoyo importante. ¿Qué pasa cuando no tenemos jardines, no tienes acceso a jardines, lo que vimos el otro día con esta sala cuna, ¿cómo se puede decir? Esta sala cuna que no estaba en norma, esta sala cuna ilegal, porque seguramente no hay cupo y las salas cunas son muy caras. O pagar a alguien para que tú puedas, para que te pueda cuidar a tus hijas e hijos, también en estos días cuesta mucho. Y finalmente se nos va todo el sueldo en eso. Exactamente. Por ejemplo, no sé, uno que trabaja y tiene la posibilidad de tener a alguien cuidando, de verdad que para el bolsillo de cualquier mujer o de cualquier familia es súper complicado, ¿no? Y lo otro que te iba a preguntar es, ¿cómo es que se protege la igualdad de género hoy día a nivel internacional? ¿Cuáles son aquellos
instrumentos que entregan esta protección que tanto se necesita. Sí, bueno, existe, Chile firmó la Convención de Belén do Pará y también la plataforma de Beijing contra todas las violencias de género contra la mujer. De hecho, ahora el 25 de noviembre es el día de la eliminación contra todas las formas de violencia contra la mujer. También eso a nivel internacional, y además están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, que los plantea la ONU y que tienen como finalidad poder tener un mundo mejor de aquí al 2030. Y hay varios objetivos. Entre esos está el 5, que es la equidad de género. Y la equidad de género tiene una bajada interesante que dice empoderamiento de niñas, jóvenes y mujeres. Y en Chile también tenemos varios temas, entre ellos la norma NSH 3262, que es la norma chilena, que la abordó y la generó el Instituto Nacional de Normalización. Ok. ¿Cómo se han sentido los avances a ustedes que están tan involucrados en esto? ¿Cómo lo han visto luego de toda esta preparación que se tiene para justamente poder empoderarnos, poder hacernos entender que no es normal la violencia que muchas veces se vive o vivimos a diario? ¿Sientes que ha habido avance? ¿Sientes que ha sido igual un poco tardío? Sí, yo creo que ha habido avances en esta línea, se están hablando temas, se están visibilizando, ya estamos pasando de los prejuicios que había en realidad con el tema de la equidad de género, con el tema del feminismo también, entendiendo que en el feminismo hay distintas expresiones. Sí faltan cosas que hacer, que yo creo que las brechas, siempre se habla de las brechas, pero hoy quiero abordar desde la pregunta que tú me planteas, desde los avances que hemos visto. Primero, el conversar y dialogar ciertos temas, el tenerlo, ¿cierto?, con altura de miras. Entender también que generaciones distintas no van a poder entender lo que es la equidad de género, porque también hay crianzas, hay sistemas llevan culturales. Años en esto. Exactamente. Entonces, se le hace súper difícil a ellos comprender porque no es parte de su crianza ni de su evolución. Entonces, ¿cómo justamente insertar a las nuevas generaciones a un entendimiento, a un comprender? Yo creo que vienen con el chip, claro, ya como más o menos en cuanto al tema de los juguetes, en cuanto a lo que tienen en el colegio, claro, porque el Ministerio de Educación desde el 2015 al 2018 impulsó un plan de igualdad de género. Y eso también ayuda a que, por ejemplo, esta semana, ¿cierto?, fue el 11 de octubre, el Día de la Niña, a que más niñas empiecen a interesarse por la ciencia y tecnología, empiecen a visibilizar más cosas. Yo creo que el desafío, Conci, está en las mujeres entre 30 a 45 años. Ahí está un desafío importante que nosotros lo hemos visto como empoderadas a través de redes sociales, que uno de los públicos, nosotros llegamos a mujeres entre 20 a 45, 50 años que son interesadas en estos temas, pero hemos visto que, por ejemplo, de menores de 30 tienen un interés súper específico y de 30 a 45 hay un porcentaje importante. Claro. Exactamente. Que todavía está ahí, exacto, sin comprender, sin sentirle el sabor a esto, ¿no? Podríamos hoy día plantear también cuáles son las desigualdades más importantes que se siguen dando entre hombres y mujeres. Bueno, en el tema, el acceso al mundo del trabajo es un tema importante. Ya antes de la pandemia había una brecha significativa en cuanto a las mujeres que no estaban en el mercado laboral insertas. Esto de acuerdo, ¿cierto? Como siempre hemos dicho, que en la igualdad de género las cifras no mienten. Y ahí también había un detalle importante porque las razones eran ¿por qué no están en el mundo laboral? Por las razones de cuidado a hijas e hijos, personas en situación de discapacidad o adultos mayores. Y finalmente ahí nos dimos cuenta que en esta línea había un tema importantísimo en el acceso y también el empoderamiento femenino en el mundo laboral. Entonces, ¿cómo ingresas al mundo laboral? La flexibilización laboral y los sueldos. Entonces, esto significa que una mujer a mismo cargo, misma labor, misma responsabilidad y mismo horario, ya tiene una brecha de cerca de 200.000 pesos menos que un hombre. Entonces uno puede decir, oye, estamos súper equiparados en cuanto a los sueldos, responsabilidades, pero mismo cargo, misma labor, misma función, etcétera, son 200.000 pesos menos. Y eso uno dice, pero ¿de dónde sale esa cifra? Sale del Instituto Nacional de Estadísticas. Y otro tema es la encuesta del uso del tiempo, donde también la última fue el 2017 que se hizo el INE, donde dice que la mujer realiza más labores en casa que el hombre. Labores en casa, labores domésticas no remuneradas, lavar la loza, y también labores de crianza y estudio con las hijas e hijos, que eso también es un tiempo importante que se invierte en familia. Claro. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales para entender lo que es la perspectiva de género, reconocimiento, análisis? ¿Cuál es ese estudio que de repente también tenemos que ir reconociendo para comprender la perspectiva? Sí, yo creo que, por ejemplo, en el momento de ir estudiando los presupuestos, ir estudiando lo que se haga en las acciones, por ejemplo, en una junta de vecinos, algo súper simple, decimos, oye, ¿cómo vamos a analizar la perspectiva de género en una junta de vecinos?
Primero preguntándonos, en las reuniones es importante que hablemos temas en un horario en que puedan ir las mamás, que son principalmente las que están, ¿cierto?, participando, las mujeres son las que participan en los temas de base. Que no sean en reuniones de horario de almuerzo, que no sean en el horario en que uno acuesta a los niños, que también pensar en una plaza con perspectiva de género. Claro. Por ejemplo, ahora muchas mujeres son jefas de hogar, pero además tienen emprendimientos, si bien no trabajan, tienen emprendimientos que son de subsistencia. Entonces, generamos espacio, por ejemplo, para que estas mujeres que viven en mi sector puedan tener un espacio donde, además de las redes sociales, WhatsApp y de compra y venta, donde puedan vender y mostrar lo que hacen. Eso lo hemos visto harto acá en el programa. Exacto. Hartas emprendedoras que han decidido luego de los 40, 50, 60 años en adelante vender sus productos, tener una vida distinta, paralela a lo que es la casa, el hogar, los niños. Exacto, porque eso también es una realización y también es un medio de subsistencia y generación de empoderamiento económico. Entonces, mi junta de vecinos, mi sector, genera estos espacios para las mujeres que viven ahí, que habitan, que a lo mejor no pueden ir a las reuniones por los horarios, claro, por tiempo, etcétera, pero generamos estos espacios. Por ejemplo, ya si nos vamos también a los colegios, generamos estos espacios con perspectiva de género, supongamos lo que pasa en los recreos, ¿cierto? El tema de qué ocurre, ¿quiénes ocupan mayormente los hombres? Entonces, generamos espacios, bueno, ahora tenemos espacios pensados también para niñas y niños, tenemos estos espacios en los recreos generados, se hablan estas temáticas. Entonces, el enfoque de género se ve muy como desde la estratosfera, pero la idea es que se pueda ir bajando de manera súper clara y simple. O sea, es pensar cómo integramos también a las mujeres en los horarios, en las reuniones de trabajo. Claro, que muchas veces, claro, horario de almuerzo más complicado, tener reuniones en otro lugar cuando muchas veces son familias uniparentales. Entonces pasa por ese desafío. El escenario todavía es complejo con respecto a lo que es, cierto, la desigualdad, muchas veces situaciones de marginalidad, incluso de violencia. ¿Cómo ustedes logran convivir tan de cara directamente a este tipo de problemáticas? Sí, bueno, nosotros, nuestro foco, si bien es la comunicación, visibilizamos lo que realizan otras organizaciones como Fundación Antonia, donde está Consuelo Hermosilla, lo que está haciendo, por ejemplo, Fundación Honra en la región. Y en alianza con ellos nosotros trabajamos en conjunto, o Fundación Yo Te Creo, que está en Quillón, ¿cierto?, en Bulnes. Entonces, nosotros visibilizamos lo que ellos están haciendo y cuando nos han ido llegando casos, trabajamos mucho en red. Por ejemplo, si bien nosotros, bueno, somos periodistas, nuestra función es comunicar, siempre todo con perspectiva de género, visibilizar mujeres, contar cuáles son como los temas, o en las mismas empresas, poder empezar a implementar programas con perspectiva de género donde estén involucrados hombres y mujeres. Nosotros trabajamos mucho en red y esa red y colaboración es importantísima. Y lo otro es las historias. Las historias son muy potentes para poder decir, mira, esta mujer está realizando tal tema en tal lugar. Claro. Y darle la voz para nosotros es muy importante. Exacto, cómo también se ha evidenciado justamente esta problemática, como tú bien dices, en la historia de tantas mujeres que hoy día se sienten representadas con trabajos como los que realizan ustedes, ¿no? Esa experiencia de conocer, de estar ahí sumergidas en la realidad de tantas de ellas. Exactamente, yo creo que esa riqueza y ese trabajo, que finalmente es un trabajo social que nosotros hacemos con mucho cariño y pasión, nos moviliza para también llegar a otras. Eso es importante. Y además también decir que, por ejemplo, en espacios como estos, que TVU fue uno de los impulsores a nivel regional, ¿cierto?, en esta temática, también estamos haciendo historia en la región del Biobío. Hay muchas otras regiones, Ñuble, hacia el sur, que están recién comenzando a conversar estas temáticas. Entonces, dialogar es clave para poder ir cerrando las brechas. El otro tema que quería plantear también es el sesgo de género. ¿Cuál es ese concepto y qué tan importante es hoy día en este tipo, ¿cierto?, de conversaciones? Sí, bueno, ahí tenemos como una parejita que siempre está, que es el sesgo y el estereotipo. El sesgo es como las preideas concebidas con respecto a ciertos temas. Por ejemplo, lo que conversamos a través de estos temas súper sutiles. ¿Y con quién quedaron tus hijos? Si vamos a una actividad, y uno dice, pero ¿y si a mi marido, no sé, o a mi pareja no le preguntan? O el decir, por ejemplo, temas que se ha visto mucho en redes sociales, el rosado es para niñas, el azul es para niños. O algo súper básico, tomándome de la fecha del 11 de octubre. ¿Qué pasa cuando a una niña le gusta jugar a la pelota? A un niño o a un hombre, a un niño, no le gusta jugar a la pelota. ¿Por qué tiene que venir ese concepto? A lo mejor a él le gusta jugar básquetbol o simplemente no le gusta. Oye, o a las muñecas también, a las Barbies, ¿por qué no? Exactamente, y esto no significa que quiera decir, oye, ¿sabes qué? O estar con cochecito, o el otro día, por ejemplo, yo vi a una niñita del colegio que estaba con una mochila de Spider-Man.
Entonces, ¿Spider-Man tiene género? No, no está asociado. O sea, esto no quiere decir claro, que hay niños que les vayamos a quitar sus juguetes o ciertas cosas. Sí, obviamente, si les gusta cocinar y jugar, bien. Pero, por ejemplo, hoy en día vemos que los bloques, por ejemplo, de construcción, los juegan niñas y niños. Y yo me acuerdo que en mi época nunca jugué con Lego, pero hoy día sí. ¿Y qué te genera, por ejemplo, un Lego? Habilidades matemáticas, innovación, creatividad, colaboración en equipo, muchas cosas. Entonces, que antes estaban como también ligadas a un género. Eso, por ejemplo, en esa materia. Perfecto. ¿Cómo podemos hacer también, Paula, para poder conectarnos con ustedes a través o de la revista o de todos esos programas que están armando para poder orientar, poder instruir y poder desarrollar a las personas que hoy día nos están acompañando? Sí, se pueden revisar. Siempre, diariamente, estamos subiendo noticias en empoderadasmedio.cl. Esa es nuestra página web, nuestra casa común, ¿cierto? Y luego tenemos nuestras redes sociales, Instagram como Empoderadas Medio, TikTok también como Empoderadas. También ¿cómo ha sido esa experiencia de las redes y del TikTok? Ha sido un temazo. ¿Verdad? Ha sido un temazo, pero ahí estamos de a poquito. Y también Facebook y LinkedIn. Ya. Y también a través de mi correo, que es paula@empoderadasmedio.cl. Excelente. Pucha, ojalá puedan seguir viniendo para analizar temas que son tan trascendentales hoy día para construir una sociedad más justa. Exactamente. Tenemos ahí pendiente un taller que habíamos dicho que podíamos hacer online, o sea, a través de acá. ¿Se viene entonces? Se viene. Ya, te vamos a estar esperando. Muchas gracias por hoy día acompañarnos y siempre estar aquí con nosotros.